Semilla de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor esta mañana, suplicando al Señor que esta palabra llegue al fondo del corazón de los oyentes. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Bendito el nombre santo de Jesús. Damos una bienvenida especial a este grupo precioso de adoradores que han venido a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Bendito el nombre del Señor para siempre. Así que damos gloria al Señor por todo. Amén. Prepare su Biblia. Los niños se preparan para la escuela dominical también. Van saliendo, gracias. Y nosotros los adultos nos quedamos en este lugar para aprender a aprender la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ok, entramos ya en contexto. Hemos estado viendo, amados hermanos, en otras predicaciones, en otros cultos. Saludamos también a la audiencia que está con nosotros, que nos han hecho un seguimiento durante esta época donde el mundo cambió. Dicen los tecnócratas que es una nueva realidad. Nosotros hemos tenido la realidad siempre en nuestras manos, la palabra del Señor. Nuestro derrotero, nuestro norte está en Jesús de Nazaret, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a aprender esta mañana, si el Señor le permite, o mejor esta tarde ya, es una tarde, vamos a aprender la palabra del Señor. Hay una palabra que hemos dicho en otras ocasiones que es ruach, en hebreo, que traducido en nuestro lenguaje vernáculo sería espíritu parlante. Y el espíritu parlante es la capacidad de articular, de verbalizar palabras con nuestros propios oídos, o mejor nuestra propia boca, y escucharlo con nuestros oídos. Ese sería el espíritu parlante. Y el título del mensaje esta mañana sería Cara en el espejo. Amén. Título del mensaje, Cara en el espejo. Y estamos hablando del espíritu parlante, la capacidad de articular, de verbalizar palabras, en otros términos, la cognición humana, la mente analítica. Y voy a dar una pequeña introducción medianamente técnica para luego entrar en materia. A través del lenguaje desarrollamos nuestra conciencia, nuestro propio ser como tal. Habíamos dicho en otras ocasiones que, por ejemplo, la negación, el no, pusimos un ejemplo, los bebés, cuando se les da de comer o cuando se le da de comer al bebé y el bebé no quiere comer, mueve la cabeza de un lado a otro. La capacidad de negar a ese nivel es solo instintiva, sale de nuestros instintos. Nadie nos enseña pequeños a decir que no, viene con nosotros en nuestro ADN. El bebé en desarrollo puede decir la palabra no, y ahí empieza a constituirse como un ser que tiene conciencia. La contención de esfínteres también es extremadamente importante en el desarrollo de los seres humanos, porque es la negación a que algo simplemente fluya. Son palabras o es un lenguaje que ya he utilizado en otras predicaciones. La necesidad elemental del ser humano, la mente, la conciencia. No se puede decir, dicen los tecnócratas, en qué lugar está el cerebro. La mente es información, el cerebro sería la cubierta. Primera de Corintios, capítulo 14, bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor, te adoramos. Bendito el Señor. El versículo 9 dice: así que también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ahí, hasta ahí podría ser. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible. Estamos hablando del espíritu parlante,
la capacidad de articular, de verbalizar palabras, de escuchar la cognición humana. Y entonces la Biblia nos da un versículo interesante acerca del lenguaje. Decíamos también que no solo somos un cuerpo, que somos más que eso, y de ahí la gran responsabilidad que se asume en el formato espiritual. Nosotros no solamente somos un cuerpo que puede dañarse o se va envejeciendo, se va desgastando. Hay un versículo ya leído, Mateo 10:28, teman al que puede destruir ambos, el cuerpo y el alma, teman solo a Dios. Y hablábamos entonces de la complejidad, esa herramienta para poder discernir lo simple. Si vamos al libro de Mateo, el capítulo 22, el Señor tenga misericordia de nosotros, el versículo 37 exactamente dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, dice la palabra del Señor. Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Nos lleva a la conciencia, nos lleva a la parte interna de nosotros, amar al Señor desde adentro, desde el corazón, con nuestra información en nuestra mente. Precioso versículo. Y también podríamos ver en el libro de San Juan, es un estudio para que usted, que a veces ni siquiera lee la Biblia en casa, esta mañana pueda desatrasarse en la palabra. Dice entonces el capítulo 15, el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El versículo 3, que sería el contexto, dice: ustedes están limpios por la palabra. Recuerda que estamos hablando de ¿qué? De la palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra. En nuestra conciencia estamos incurriendo en otro lenguaje, limpieza. La palabra nos limpia, o sea que había algo que lavar, algo se había ensuciado, algo se había deteriorado. Dice entonces también en este mismo libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 26 exactamente: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Pero ¿dónde la guardará? En sus recuerdos, en su mente, en su conciencia, en su interior, en la capacidad de negación o en la capacidad de aprobación. Hay personitas que no tienen esa capacidad de negarse, que las emociones le juegan una jugada mala, y entonces cuando va a hacer algo lo hace por sus emociones y no permite que el Espíritu Santo introduzca la información en su conciencia de la palabra para colocar dentro de nosotros un santo temor, un santo enamoramiento. Bendito el nombre del Señor, a su nombre la gloria. El que me ama, mi palabra guardará. Y dice que cuando usted guarda la palabra, ¿dónde guarda la palabra? No en un bolso, sino en su interior. Dice: mi Padre le amará también. Mi Padre que está en el cielo se enamorará de ti, porque tiene dentro de ti, dentro de este estuche, la palabra. Y el Padre es atraído donde está albergada la palabra. Bendito el nombre del Señor. Y entonces que cuando el Padre te ama, es muy simple, lo hemos repetido, lo hemos escuchado cientos de veces. Dice: vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero porque hay un ambiente óptimo para recibir al Padre y al Hijo en representación del Espíritu Santo, y es la palabra. Bendito, es el gran imán, es el gran atractivo. Bendito el Señor, la palabra. ¿Y la palabra qué hace por nosotros? No, gracias, estás brillante. La palabra nos limpia. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por quién? Por la palabra. Recuerde que estuvimos hablando del espíritu parlante que puede hablar, de la negación del hombre, amén, de el control de su organismo. Y ahora con la palabra llenando nuestra mente de información, somos un imán que atrae ¿a quién? Al Padre. Bendito el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Me gusta esta iglesia. A su nombre. Si lo va a hacer, hágalo bien. Aplauda al Señor. Amén. 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 ¿Están conmigo esta mañana?
La iglesia está de un amén bueno esta mañana. Sigamos, iglesia. Entender lo que no podemos entender. Entender lo que no podemos entender. Estoy repitiendo un mensaje. Aquellos hermanos que escuchan los mensajes están dando un repaso conmigo. Capítulo 13, versículo 12. Estoy dando un repaso precioso. Me gustan estos repasos. Capítulo 13, versículo 2. Dice: ahora vemos por espejo oscuramente. Habla del espejo, el título del mensaje. Bendito el nombre del Señor. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El versículo 9 dice: en parte conocemos, en parte profetizamos. El versículo 10 dice: cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Qué bueno eso. Anhelamos que venga lo perfecto. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos anhelan que venga lo perfecto? Para que acabe de invadir lo imperfecto. Amén. Lo perfecto invade lo imperfecto. Bendito el nombre del Señor. Hay hermanos que dicen: el único perfecto es Cristo, amén. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando dicen amén. Ahora vemos borrosamente en el espejo. Bendito el nombre del Señor. Hay algo que estuve escribiendo. El Cristo Dios se filtró en una degradación, en una desfragmentación, en algo que se dio al mundo. Y hablábamos acerca de la luz verdadera que alumbraba a todo hombre, y que esta luz venía a este mundo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Ahora entremos en materia. Dejar de pecar, arrepentimiento, confesión ante Dios, aceptar para futuro o a futuro no pecar. Es un cambio dramático que acabo de dar, pero esto que acabo de decir ya tiene un piso, un soporte, una plataforma, que es la información que usted ya ha recibido. La palabra te limpia, y entonces al dejar de pecar y al haber un arrepentimiento y una confesión ante Dios y aceptar para a futuro no pecar, que es un punto interesante del arrepentimiento. Acepto el perdón para a futuro no volver a hacerlo. Es una parte del arrepentimiento que no se aplica mucho. La conciencia, amados hermanos, estoy hablando de la parte interior del ser humano. Hay hermanos que no se han podido enganchar en el mensaje. No te preocupes, en algún punto te vas a enganchar. La conciencia es el secreto de la vida. Usted analiza en su conciencia. Estuvimos viendo en Isaías, iniciando el culto, el capítulo 1. Bendito el nombre del Señor. El versículo 16: lavaos y quitaos, o limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Dicen los etnócratas que el tema es en la conciencia, que ese es el secreto de la vida, donde traes tus recuerdos, aquellos que te atormentan, aquellos que no te dejan avanzar, aquellas situaciones que te han estancado en la vida, esas luchas, y que es difícil hacer una expulsión de esas situaciones negativas de la conciencia del hombre. Arrepentimiento para mirar a futuro. Y cuando uno dice arrepentimiento para mirar al futuro, es porque quiere salir de la situación que lo está invadiendo, que le está deteniendo. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia: el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Pero hay una figura preciosa que es la figura del alpinista. No alpinito, sino el alpinista. No te imagines el Everest, sino un alpinista que está levantándose, o mejor está haciendo fuerza con su cuerpo atlético, y está en una roca o en una montaña con sus manos, y entonces él clava algo, no sé el nombre técnico, para pensar en el futuro, que después de colocar esa estaca, podríamos decir, se va a balancear para dar un paso, o mejor para avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Entonces más o menos es eso, arrepentimiento para mirar a futuro. El alpinista clava primero, golpea la roca, y luego, después de que está firme, ¿qué hace? Retrocede. No, avanza. Bendito el nombre del Señor. Entonces cuando él golpea la piedra y coloca ese clavo, podríamos decir, esa ancla, él se balancea, pero va hacia arriba. Así es nuestro arrepentimiento futuro. Arrepentirnos y decir: no lo vuelvo a hacer a futuro. Esto que hice, que me equivoqué,
qué? No lo vuelvo a repetir en un futuro. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Él clama primero para llegar a dar otro paso. ¿Y el paso que das hacia dónde? Hacia arriba. Bendito el nombre. ¿A cuánto le gusta dar pasos hacia arriba? No pasos hacia abajo, sino hacia arriba. Bendito el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Hay otro ejemplo para los hermanos que nos gustan las plantas. Hay una planta en un lugar de la casa donde no le entra la luz. Y entonces las personas que somos juiciosos, la movemos, le quitamos las hojas secas, la hidratamos, le colocamos agua, echamos agua en ella, le hablamos, la regañamos, la reprendemos, le hablamos mimado, la sacamos al patio para que está lloviendo y lo primero que hacemos es coger la planta y sacarla al balcón, al patio, al solar, qué sé yo. Pero resulta que esa planta no crece. Y usted vuelve y ya está un poco insatisfecho, impaciente con la planta. A usted se le puede ocurrir algo: sacarla para un lugar donde le dé sol o abrir una ventana por donde entre la luz y esa planta crezca. A su nombre la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Esa planta está lejos de la luz, no podrá crecer por más que nosotros nos esforcemos. Pero si abrimos una ventana para que entre la luz, la planta sola, escúcheme esto, la plantita sola empezará ¿a qué? A buscar ¿qué? Los rayos de la luz del sol. Y ya usted no va a tener que hacer tantas maromas para que la planta crezca. Usted quiere que la planta crezca en esa dirección, usted le abre la ventana y ella solita, bendito el Señor, empieza a direccionarse hacia el lugar donde usted quiere. A su nombre sea toda la gloria. Den un aplauso al Señor esta mañana. Colocando nuestra conciencia hacia Dios. Colocando nuestra conciencia hacia Dios. ¿Dónde está tu conciencia? Es una buena pregunta esta mañana, amén. ¿Dónde están tus pensamientos centrales? Algunos pueden estar criando a su familia, a sus hijos, es un término castizo. Algunos pueden estar concentrados en la enfermedad. El esfuerzo de su conciencia puede ser en sobrevivir, en luchar con la vida o con la muerte, o con sus familiares, o una situación alarmante en su vida. Pero cuando nosotros colocamos nuestra conciencia hacia Dios, allí encontramos la plenitud de vida en Cristo, que es la cabeza de todo, amén. No sé si lo entendieron bien. Cuando usted coloca su conciencia, sus pensamientos centrales en Dios, entonces instintivamente su ser interior va creciendo ¿hacia dónde? Hacia la luz, amén. ¿Recuerdan el alpinista? No el alpinito, sino el alpinista, ¿lo recuerdan? Cuando él clava la estaca para luego avanzar hacia adelante, o mejor hacia arriba, bendito el Señor. Cuando nuestra conciencia está saturada, nuestra mente, de la información de la palabra, dijo Cristo: mi Padre le amará, amén. Y cuando el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará dentro de él. Nuestra conciencia está llena de la palabra, amén, aleluya. ¿Cuántos tienen la conciencia llena de la palabra? Levanten la mano el que no. Eso, bien alta el que no. Amén. El que no tiene la conciencia llena de la palabra. Bendito el Señor. Pero cuando tenemos la conciencia con dosis de la palabra, el fruto, dice la Biblia, que será como que, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará, o sea, irá de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo, y de poder en poder, y de victoria en victoria, y todo lo que hace prosperará. Amén, 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 amén. Un grito de victoria esta mañana. Bendito el Señor. Y entonces la cercanía de la presencia de Dios en nuestra vida empiezan a sentirse en los cambios en nuestro interior reflejados en el exterior. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto, bendita la gloria del Señor, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Algunos, el evangelio es como una camisa de 11 varas. Y ellos no encajan en el evangelio porque no tienen el conocimiento de la palabra.
A las personas que les gusta estar elegante, les gusta que el traje, la vestimenta quede en su talla. Y no hay nada mejor que utilizar ropa a la talla, al cuerpo, amén, donde se sienta usted bien. Y cuando usted tiene una camisa o un traje o una falda que le queda 2 tallas más grandes, la gente le dice: le prestaron el vestido, le prestaron la camisa, le prestaron el pantalón. Pero aquí nos habla acerca de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo. El enganche, el acoplamiento, el amalgamiento, esa fusión entre nuestra conciencia y la palabra del Señor. El que me ama, el que se enamora de mí, mi palabra va a guardar y vendremos a Él. Lo más importante en la vida y en el desarrollo del cuerpo de Cristo y de sus miembros es que tengamos en nuestra conciencia, en nuestra mentalidad, la información de la palabra. El que me ama. No sé cuántos están enamorados de Él. Si estás enamorado de Él es porque lees la palabra. Y un aplauso al Señor esta mañana. A su nombre sea toda la gloria. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Amén. Vamos también, amados hermanos, al libro de Deuteronomio. Me gustan estas joyas antiguas. Deuteronomio, el capítulo exactamente 27. La palabra da vida. El versículo 8. Y escribirás, lo tienes, Deuteronomio capítulo 27, versículo 8. Si la iglesia lo tiene, puede decir amén. Y escribirás ¿qué? Muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley, porque el Señor habla claro. El Señor sanaba a los tartamudos, los gagos, porque no verbalizaban ni decían bien los vocablos. Y no sé a qué Cristo le has creído tú. Yo no le he creído a un Cristo gago que no sabe pronunciar bien la palabra. Él dice: escribirás muy claramente en las piedras, legiblemente, que la gente lea bien. Personas podrán decir: pastor, soy analfabeta, pero puedes oír. Por eso la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Pero el oír ¿qué? Así que no hay excusa. Bendita la gloria de papá. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y dice entonces que hay una historia de esas buenas historias que me gustan contar. Había un niño que tenía memoria de teflón. Tú me dirás: pastor, ¿qué es memoria de teflón? Que toda la información se le resbalaba de la cabeza. No recordaba nada. El problema de ese niño era que era hijo de un rabino importante, influyente. Y ese niño, por generación, tenía que ir a estudiar la Torá. Y enviaron al hijo del rabino importante de la locación, a ese pequeño, coloquémosle un nombre israelita, Simón. Enviaron a Simón a la escuela donde enviaban a los niños hijos de los rabinos influyentes, pero detectaron que Simón tenía memoria de teflón. Repito, la memoria de teflón es la memoria que todo lo resbala, nada lo retiene. No sé cuántos niños grandes en este momento tengan memoria de teflón, que no recuerdan la palabra del Señor. Vamos a ponerle un niño sin memoria. Si lo ponemos en un apelativo castizo nuestro, podríamos decir un cristiano sin memoria, un cristiano con mente de teflón, porque no recuerda la palabra. Aquí no hay de esos. Aquí ni tampoco nuestra amada audiencia hay personas con mente de teflón. La costumbre de este niño, o mejor de estos judíos, era que al casarse los hijos de los rabinos influyentes necesitaban dar un buen discurso de la Torá. El hermano X con la hermana Y se van a casar. Entonces es hijo de un rabino y ese hijo de ese rabino tiene que pararse frente a todos los rabinos para dar un buen discurso acerca de lo que aprendió en toda la vida. Y ese sería
el paso final para el matrimonio de este muchacho. El padre estaba muy incómodo y estaba preocupado porque a su hijo no le entraba la Torá, la palabra. Lo llamó, le suspendió toda información y se centraron únicamente para que ese niño aprendiera el único discurso importante en su vida para casarse. Así que todos los días le enseñaban al niño el discurso que tenía que decir cuando se iba a casar frente a la asamblea de los rabinos, de los hijos de los rabinos, y peor, de la familia de la niña con la que se iba a casar, que también era la hija de un rabino influyente de la comunidad. Así que Simón tenía un gravísimo problema, porque tenía memoria de teflón. Ok, se encasillaron, dejaron de enseñarle lo demás para enseñarle solo el discurso del día de su boda. Y llegó el día de la boda de Simón. Se encontraron todos los familiares, la familia del papá de Simón, con todos sus hermanos, sus primos, sus amigos, y la familia del papá de esta niña que llamaremos un nombre bíblico, Eva, Java, en hebreo, para no meterme en líos con nadie, Eva. Y entonces estaba la familia y empezaron a interactuar en un salón más grande que este. La familia de Simón se encontró con la familia de Eva. Los primos, como eran hijos de rabinos, nietos de rabinos, empezaron a hablar todo de la Torá, de lo que habían aprendido durante tantos años de la Torá. El padre hablaba con el consuegro, se llama así, de la Torá, y Simón estaba sentado en un rincón sin entender absolutamente nada, aislado, solitario, porque no sabía nada de la Torá. Simón fue inteligente y empezó a preparar solo, a ensayar el bosquejo. Empezó a ver cómo le salía el tema. Él estaba sentado, callado, no podía hablar porque no tenía nada de información en su cabeza para cuando viniera ese momento. Así que él trató de adelantarse el discurso que le iba a corresponder. Y cuando empezó a ensayar, nada le llegaba a su cerebro. No tenía ninguna información guardada en su cerebro. Lo había olvidado todo. Y era el día de su boda. Lo único que se tenía que aprender era el discurso de la boda. Y lo había olvidado. Entonces él salió corriendo. Esto era un ensayo. Salió corriendo. Llegó a un bosque. Se escapó. Nadie supo que él se había ido. Llegó a ese bosque, llegó a un pequeño lugar solitario y empezó a llorar y a llorar para poder recordar el discurso del día más importante para él, que era su boda y la de su familia. Y empezó a llorar y decía: por favor, Dios, yo quiero recordar ese discurso que tengo que decir el día más importante de mi vida, que es mi matrimonio. Y seguía llorando y de repente dijo: no. Lo más importante que quiero recordar es la palabra. Yo quiero no solamente el discurso, sino que quiero que tú me des la retentiva para retener en mi conciencia cognitiva la información de la palabra dentro de mí. Por favor, Dios. Lloró con amargura, lloró con dolor en su corazón. Y cuando estaba llorando en ese momento que él dijo: quiero conocer más la palabra, ábreme las puertas de la Biblia. Cuando él dijo: ábreme las puertas de la Biblia para conocer lo que otros no conocen, de repente se movieron los arbustos del lugar donde él estaba y salió un anciano. Y él se quedó mirándolo y llorando. Le dijo: por favor, dime que has venido a traerme una respuesta. Y él le dijo: tus ruegos han hecho mucho ruido en el cielo. Yo te voy a enseñar la Biblia, te voy a dar la retentiva para darte cosas que a nadie le he dado. Pero primero le dijo: ve y da tu discurso de boda, tu familia te espera. Y después de 7 días volverás aquí a este lugar. Simón salió corriendo, lo estaban esperando, secó sus lágrimas, acicaló un poco su rostro, se paró y dio el mejor discurso de la Torá que nadie había dado el día de una boda. Y todos decían: él ¿dónde aprendió? Si era un niño que tenía mente de teflón. Él cumplió con lo prometido y a los 7 días volvió y fue un hombre ilustre sobre el que se derramó el conocimiento impresionante de las puertas de la palabra dentro de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio capítulo 30.
40, versículo 10. A su nombre sea la gloria. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. No te están enseñando cosas de otro planeta. Dice, ni está lejos. Y dice el versículo 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Y el versículo 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra. Piensen en eso un segundo. Muy cerca de ti está la palabra. Amén. Diga conmigo, muy cerca de mí está la palabra. Dice que está en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Por eso, cara en el espejo, Santiago capítulo 1, en casa lo buscas, lees todo el versículo. Dice que no podemos ser oidores olvidadizos, que es como cuando un hombre se mira en el espejo y cuando llega a la casa o sale de la casa se le olvidó que había visto en el espejo. Bendito el Señor. Pero hoy en día la iglesia necesita ser retenedora de la palabra. La palabra está con nosotros para estudiarla. ¿Cuántos estudian la palabra? No me digan amén. Hay que estudiar la palabra. Y dice que si la buscamos como si estuviera en el cielo. Aleluya. Yo no sé si alguien lo entendió. A ver si alguien lo entendió. Levante la mano el que lo entendió. Levante la mano el que lo entendió. Se lo voy a volver a explicar. Si buscáramos la palabra como si estuviera en el cielo. ¿Alguien lo entendió? O sea, si fuera nuestra máxima prioridad. ¿Cuántos quieren ir al cielo después de la muerte cuando cumplan ese paso? ¿Cuántos quieren ir al cielo? A ver un buen amén por ahí. ¿Alguien quiere ir al cielo? ¿Alguien quiere ir al cielo? Bueno, no sabemos si alguien quiere ir al infierno. El Señor nos guarde, nos cubra con su sangre. Pues bien, así con ese mismo anhelo necesitamos encontrar la palabra del Señor y amar la palabra del Señor dentro de nuestro corazón. Dice la Biblia, oh, si alguien me ama, mi palabra guardará por dentro. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y seremos como olivo verde en la casa del Señor. A su nombre la gloria. Si buscáramos la Biblia como si estuviera en el cielo, el esfuerzo sería más grande. Nos esforzaríamos más. Pero como la tenemos ahí en los smartphones, en nuestros computadores, en nuestras tablets, la tenemos en internet, la tenemos por televisión, pastores que tienen satélites y transmiten 24 horas del día, entonces la palabra ha ocupado un segundo lugar en el corazón del creyente. Pero la palabra, aleluya, necesita encontrar un primer lugar en el corazón del creyente. Por eso, porque como la palabra no está en su corazón, usted llega al culto y le echa la culpa a los demonios que lo hicieron dormir. Alguien me dijo, yo tengo un espíritu de sueño hace 25 años. Cada que llego a la iglesia, el espíritu de sueño me atormenta. No, estás viejo. Como estás viejo, no duermes en la noche. Y ya a esta hora del día, tu cuerpo está agonizando y te hace entrar a esos estados de sueño. Y como te sientas con el calorcito del hermano al lado y una voz con un sonido medianamente normal, te arrullas. Y ahora llegas a las 3 de la mañana y estás despierto. Estás viejo, te envejeciste. Lo lamento. Hacía tiempo no escuchaba ese término, el espíritu de sueño en la iglesia. Cuando yo era pequeñito, decían los pastores coloquiales, y yo creí eso, que llegaba un demonio con una bolsita de esas donde echan los panes, y que empezaba a sacar tierra y que se hacía al lado del dormilón y que empezaba a echarle arenita en los ojos. Eso me lo enseñaron a mí cuando era un bebé. Y yo sí miraba los dormilones y le miraba el demonio. Yo decía, ¿será que está al lado echándole tierra? Y me asustaba y me escondía detrás de la falda de mi mamá esperando que el demonio... Yo esperaba ver la bolsita de la panadería y el demonio echándole tierrita al dormilón. Despiértate, dormilón, tú que duermes y te alumbrará Cristo, amén. A su nombre sea la gloria.
No es un demonio, es que estás viejo. No tienes la palabra en tu corazón, estás anciano. Por eso el Señor dice que no viene a buscar a quién, a un viejo o a una vieja, no en edad sino en espíritu. Si tuvieras la palabra del Señor dentro de tu corazón, el Padre se enamoraría de ti, porque el Padre está buscando adoradores, porque la palabra nos limpia, nos limpia, nos limpia. Cuando usted pronuncia la palabra hay una explosión interna y la palabra hace un lavamiento. Venid a mí, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, a través de la palabra vendrán a ser como blanca lana. Por eso el arrepentimiento a futuro, no volver a hacerlo en el futuro, es por el impacto de la palabra en el creyente. A su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor esta mañana. La Biblia no está en el cielo, está en la tierra, y no es religión. Es espiritualidad, bendito el Señor. La Biblia es el libro, la palabra de Dios. Estoy finalizando. En el momento que nosotros decidamos buscarla como si estuviera en el cielo, para esa persona sucedería algo extraordinario. Dicen los tecnócratas, los filósofos, los que descubren el mensaje del texto, que cuando la buscas con fuerza, aparece aquí al frente tuyo. Y tú dices, mira, no estaba en el cielo, estaba aquí cerquitica. Mira ese versículo que acabo de descubrir, siempre ha estado ahí. No se hace tan lejos como el cielo, se está cerquitica. Pero hay que activar la fuerza interna de nuestras ganas por dentro. Hay que pedirle al Señor con clamor, con intensidad. ¿Recuerdan a Simón como lloraba en el bosque? Y decía, por favor, ábreme las puertas de la Biblia. Y le dieron la palabra, se la entregaron. Y cuando la palabra está en el alma de un creyente, vuelvo a decir, es como olivo verde en la casa del Señor. Y dice la Biblia, aún en la vejez estarán como vigorosos y verdes, como olivo verde en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, entre voces de alegría del pueblo en fiesta. Porque cuando el pueblo tiene la palabra, mire, cuando el pueblo de Israel va a abrir la palabra, es todo un ritual. La tienen guardada en un escaparate, hacen unas oraciones antes de eso, se cubren la cabeza, sacan la Torah, unos rollos grandes, unos pergaminos, la colocan ahí, le abren con una especialidad, y solo uno de ellos empieza a leer la palabra con un respeto y una solemnidad que uno queda petrificado. Pero el pueblo occidental ha perdido el respeto por la palabra del Señor. En los cultos ya no hay palabra, en las congregaciones ya no hay palabra, los adoradores ya no tienen palabra. Pero si queremos estar como olivo verde en la casa del Señor, el que ama mi palabra guardará, y vendremos a Él. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Vendremos a Él. Elías dijo, carro de Israel y su gente de a caballo. Aleluya. Preciosa palabra. Cuando está dentro de nosotros, cuando llega la palabra, el Espíritu Santo encuentra que alguien ama la palabra, hay un terremoto por dentro. Los que salen de las puertas se estremecen. Amén. Porque nosotros somos templo donde albergamos la palabra. ¿Recuerdan lo que había dentro del arca? Dentro del arca, ¿qué era lo que había? Las tablas con la palabra escrita claramente. Y recuerda que cualquiera no podía tocar el arca donde estaba la gloria de la presencia del Señor, donde estaba la palabra. ¿Qué tanto tienes tú de la palabra en tu interior? Dice que es como el río de agua de vida. Ríos de agua internamente. El agua marca la diferencia. No he subido mucho a un caballo, pero dicen los que saben del tema que cuando vas por la selva o vas por la montaña, 12 del día, el caballo huele el agua y acelera el paso. O cuando los muleros, no los que manejaban mulas, sino los que arriaban mulas, nuestros ancestros, los arrieros, gracias ayudante,
escuchaban que había agua, apresuraban el paso para llegar a la fuente del agua. Por eso los hijos de Dios apresuran sus pies para llegar a la casa del Señor. Por eso es prioridad en la vida del creyente cuando escucha que el agua está cerca, porque va a llenarse. Y dice que de su interior correrán ríos de agua de vida. Y cuando un río viene con fuerza, hermano, no hay piedra, no hay árbol, no hay un animal muerto, no hay pestilencia, no hay oscuridad, no hay peligro, no hay espada, no hay emociones, no hay nada que pueda detener el río de la palabra en el interior de una persona que ha pactado con Jesús de Nazaret. Y entonces dice la palabra que los muertos reviven en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y un aplauso al Señor esta mañana y un grito de alabanza, aleluya. A su nombre sea toda la gloria, a su nombre sea toda la gloria. ¿Alguien puede decir aleluya esta mañana? ¿Alguien puede decir gloria a Dios esta mañana? ¿Alguien puede decir Cristo está vivo esta mañana? ¡A su nombre! Hebreos capítulo 1 versículo 3. Estoy hablando de esta palabra, del verbo hecho carne, el cual siendo, aleluya Señor, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, estoy resumiendo el mensaje, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Recuerda que Él es la imagen misma de la sustancia y que es quien sustenta todas las cosas con la palabra. Él sustenta semillas de mostaza con la palabra. Él sustenta mi vida ministerial con la palabra. Él sustenta a los ancianos con la palabra. Él sustenta a su iglesia con la palabra de su poder y efectúa la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, porque Él se ofreció, aleluya, como el cordero inocente, como el cordero pascual. Él era la víctima inocente. El corderito de Dios nos limpia de todo pecado, nos santifica. Que santifique a la iglesia, que santifique a sus ministros, que santifique a los cantores, que santifique a los predicadores. A su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor esta mañana. Colosenses capítulo 1 versículo 13. La palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Y el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que Él por la palabra nos libró de la potestad de las tinieblas, y ya no pertenecemos al mundo de las tinieblas por la palabra, sino que hemos sido trasladados al reino del amado Hijo. Por eso dice la palabra: el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a Él y será una morada donde esté la presencia del Espíritu Santo. La iglesia, yo mismo necesito el ímpetu de la palabra que corra como río de agua de vida. Para quien no se esfuerza en el crecimiento del conocimiento en la palabra, para esa persona la palabra está lejos, porque no hay esfuerzo, no hay dedicación. Cuando te esfuerzas, descubres que todo el tiempo la palabra estuvo ahí cerca. Todo el tiempo la tuviste cerca. Cuando no te esfuerzas, la palabra está como en el cielo para ti. No la entiendes, porque dice: ¿quién me llevará al cielo? No. Pero cuando te esfuerzas a leer, a escudriñar, a entender la palabra, los evangelios, los salmos, el Antiguo, el Nuevo Testamento, entonces vas a darte cuenta que la palabra esta siempre estuvo ahí, que lo único que necesitabas era retirarte al bosque a llorar, a decir: tengo memoria de teflón, no retengo la palabra, vengo a que me cambien por dentro, necesito la influencia del Espíritu Santo por dentro. Y entonces dice la Biblia que algo sucedió, el bautismo del Espíritu Santo en lenguas y fuego. Y es en lengua de fuego para que la información que hay por dentro, cuando se pronuncie, sea sazonada con un poco de fuego, sea sazonada con pimienta y sal, sea una palabra viva y eficaz que edifique no solamente a los oyentes, sino que proclame el nombre de Jesús de Nazaret a las huestes que están por ahí en el ambiente, y que toda
toda potestad y todo principado sea reprendido por la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice: gracias, Señor. Tu palabra que es viva y que eficaz es. Me has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Tu palabra es viva y es eficaz. Me has sostenido. ¿Qué más puedo decir? Una y otra vez creer que conmigo, decir que tu palabra es mi vida. Sigue siendo fiel, es por tu palabra. Un día te dije que no quería riquezas, que no me rendiré, yo confiaré, que no quería otra cosa que no fuera tu palabra. Estar contigo, oh Jesús, no hay otro lugar que me lleve. Y esta mañana, Señor, recuerdo ese pacto. En la tempestad me das calma. No queremos la gloria humana ni las multitudes. Tu fidelidad. Esto sí, tu palabra. Mi alma restauras, ábrete paso una y otra en medio de mis vez, emociones. como me rodea. Siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, en medio de mis procesos, escuchas mi clamor en ti. implanta ese amor que siempre he pedido por tu palabra. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo Tu sigue siendo fiel. implanta en Es mi por tu conciencia palabra que no me rendiré, yo y que esta confiaré. temporada tu palabra marque mi vida. Estar contigo, Tu no palabra, hay otro lugar que me llene. tu palabra saldremos adelante. En la tempestad me das calma. Con tu palabra saldremos Nada adelante. detendrá tu fidelidad. Ábrenos las puertas de tu palabra, porque no está en el cielo, está aquí a nuestro No lado. hay otro lugar que me llene. Queremos decirte que amamos tu En palabra, la tempestad me das calma. que no hay otro amor más grande en nuestro interior que en tu palabra. Ábrenos Fidelidad. la puerta de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la iglesia